por traición a la patria y financiamiento al terrorismo, denuncian a Felipe Calderón ante la Fiscalía General de la República. Con una pena que lo podría llevar hasta a 40 años en prisión, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República por el delito de traición a la patria, por haber entregado la generación de energía eléctrica a empresas extranjeras. Los dirigentes de la Comuna Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio y César David Mateos Benítez, acudieron ante la delegación de la FGR en la capital del estado de Oaxaca para presentar la denuncia por los delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y los que se lleguen a configurar contra de la independencia y soberanía de los Estados Unidos mexicanos, en los que pudo haber incurrido el expanista Felipe Calderón Hinojosa, debido a que en su sexenio entregó todos los contratos a empresas extranjeras, principalmente españolas, en perjuicio de la nación, y ahora el pueblo está pagando las consecuencias. No hubo licitaciones, entregaron los contratos directamente a empresas extranjeras, que luego vendían la electricidad al país mucho más cara, y ahora el pueblo mexicano está pagando las consecuencias, apuntaron los demandantes. El Código Penal Federal establece, para el delito señalado, que se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multas de hasta 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria, y se detalla que esta conducta se configura cuando se realicen actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana, con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero, o en su caso, trate de enajenar o gravar el territorio nacional, o contribuya a su desmembración, o reciba cualquier beneficio, acepte promesa de recibirlo con el fin de realizar alguno de los actos señalados. Así lo señalaron en sus cuentas de Twitter César Mateos Benítez, @César Mateos Uac, Flavio Sosa Villa y su servidor. Hemos presentado una denuncia contra @Felipe Calderón por traición a la patria, financiamiento al terrorismo y los delitos que se lleguen a configurar. Con copia @Epigmenio Ibarra, @Jesús R. Cuevas, @Aencinas R, @Desde la Izquierda, @Julio Astillero, @Pedro Matías 8. Por su parte, Flavio Sosa Villa, desde @Flavio Sosa Villa, compartió la carátula de la denuncia con el siguiente mensaje: carátula de la denuncia que estamos presentando ante la @FGR México contra @Felipe Calderón. Les comparto. Y comparte la imagen fotografiada de dicha carátula. Por su parte, el asesor jurídico Jesús Villavicencio Jiménez precisó que los delitos que le imputan a Calderón Hinojosa son traición a la patria, financiamiento al terrorismo y los que se lleguen a configurar en contra de la independencia y soberanía de los Estados Unidos mexicanos. Y es que durante su sexenio, dijo, Calderón entregó todos los contratos relacionados a la generación de electricidad a empresas extranjeras en perjuicio de la nación. Y añadió, no hubo licitaciones, entregaron los contratos directamente a empresas extranjeras que luego vendían la electricidad al país mucho más cara, y ahora el pueblo mexicano está pagando las consecuencias. En la denuncia se menciona que el Código Penal Federal establece, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria. Y detalla que la traición a la patria se puede imputar cuando se realicen actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana, con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero, o en su caso, trate de enajenar o gravar el territorio nacional, o contribuya a su desmembración, o reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo con el fin de realizar alguno de los actos señalados. Esperemos que esta denuncia crezca y llegue hasta el encarcelamiento de este nefasto expresidente de la derecha opositora. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. En el 2006, Felipe Calderón se robó la presidencia de la República. El presidente Fox, en complicidad con los gobernadores del PRI,
cometieron uno de los peores fraudes en la historia de nuestra democracia. La mafia del poder y los beneficiarios de la corrupción de siempre en México financiaron una campaña de miedo y odio en contra de nuestro hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. En búsqueda de una legitimidad que no obtuvo en las urnas, Felipe Calderón desató una guerra que convirtió a nuestro país en un cementerio. Después de 20 años de lucha contra persecuciones políticas, campañas negras, fraudes electorales, nuestro presidente logró lo más difícil: derrotar a los neoliberales, a esa minoría rapaz que sacaba al país y se robaba elecciones para proteger sus intereses. Hoy, Andrés Manuel López Obrador encabeza el gobierno de la Cuarta Transformación y uno de sus principales objetivos es que nuestro país viva en una auténtica democracia. En este 2021 estamos preparados para organizar a la gente y que triunfe nuestro movimiento. Vamos a amarrarle las manos a esos gobernadores que están acostumbrados a los fraudes electorales para que la transformación siga adelante. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021,
No dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Mientras el PAN estaba a cargo del país y el PRI gobernaba el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4,000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2,000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror. Y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN ha violentado con total impunidad, nuestro movimiento siempre ha luchado por un país libre de violencia. El gobierno de la Cuarta Transformación no reprime y respeta el derecho del pueblo a manifestarse. Extirpemos al PRIAN. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.